gustó bastante la evolución de lo que es la clasificación o el dar el significado a lo que sería el paisaje a lo largo del tiempo. Ujú, Y la distinción entre el paisaje y el territorio, ¿no? ujú. Me agradó bastante cómo cada, yo es que por ejemplo habla de Francia, Alemania, España, cómo lo clasificaron ellos, ¿no? Sí, las diferentes escuelas, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, que forman parte de una visión desde la cual se conoce, se acerca y se interpreta el paisaje, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, ¿alguien más que quiera compartirnos? Noé, no sé si ya terminaste, perdóname, te interrumpí. No, sí, ahora sí que ahora sí que es más o menos lo que más me gustó, ¿no? Ok, Pero sí. muy bien. Ah, yo, Ujú, unado a lo que dice mi compañero Noé, a mí me costó un poquito de trabajo irlo enlazando, llevando como esta secuencia de diferentes escuelas, y me di cuenta que, pues, la clave estaba en buscar el contexto histórico, ¿no? Los años y todo, y lo pude entender un poquito mejor, cómo ujú. cada uno le dio una connotación diferente o un valor a uno de estos elementos, por lo que estaban viviendo. Entonces, fue un poquito más fácil, pero, pues sí, me tardé un poquito en comprenderlo. Sí, lo que sucede es que no estamos acostumbrados a que nos expliquen o a que nos expongan que un solo objeto puede ser visto desde diferentes formas o desde diferentes miradas u observaciones en función de una corriente de pensamiento específica, ¿no? Y eso es lo que forja las escuelas o las academias. Es decir, bueno, la forma en la que yo me acerco y me aproximo al paisaje tiene a priori toda una carga intelectual, analítica, ya está percibida, ¿no? De cómo me acerco yo a ese objeto. Y se hace una disciplina o una escuela a partir de que mi acercamiento a ese objeto tiene detrás una metodología, ¿no? ¿Qué es lo que hace la diferenciación entre cada escuela también, ¿no? Veíamos que el aspecto humano era muy importante para unos, para otros los aspectos naturales y bioregionales eran más importantes y en función de la preponderancia de los valores de cada uno de los objetos es que también se forman estas escuelas de pensamiento, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a trabajar más para justo afinar esas dudas que puedan quedar ambiguas dentro de la lectura. ¿Alguien más que nos quiera compartir su acercamiento a esta lectura? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les Ay, pareció yo repetido? quiero, Uh-huh. perdón, No te... yo sentí que hacer trataba de igualar conceptos que para mí no eran como muy... Por ejemplo, había una parte en la que decía que la corriente, me parece que era la rusa, que mezclaba la geografía humana con la geografía física, y en ese punto como que igualaba geografía física a paisaje geográfico y geografía humana con paisaje humano, y geografía cultural con paisaje humano. Uh-huh. Geografía humana con paisaje cultural, perdón. Ajá. Y allí como que de repente como que me chocaban temas, porque era como, estamos hablando del territorio, la concentración de territorios y sus funcionalidades, pero estos ya a partir de que lo estamos observando son paisajes, ¿no? Y yo dije, bueno, ahí como que sí me encaja la definición de paisaje geográfico, pero ya que empezaba a hablar como de geografía humana es igual a paisaje cultural, decía como, ok, aquí como que hay temas que no me terminan de encajar unos con otros. Uh-huh. Sí, por eso reitero, cada escuela, eso es como bien fundamental para entenderlo nosotros, porque esta es como la lectura que abre la discusión en serio de metodología. O sea, todas las demás nos permiten obtener, todas las demás lecturas nos permiten obtener como definiciones conceptuales sobre las cosas. Pero esta literatura, este artículo en particular es muy interesante y muy rico porque lo que nos permite observar es que dentro de la historia que se ha escrito en torno al paisaje, diferentes actores y agentes han ido concibiendo y consolidando a través del tiempo una mirada sobre los diferentes conceptos, términos y métodos para aproximarnos al análisis y al estudio del paisaje. Esto es muy interesante que lo comprendan porque próximamente, bueno, las siguientes clases veremos una escuela en particular y es la anglosajona, que es la que estudiamos en México. En el caso de geografía,
Yo estudié en la maestría la escuela rusa. Sí, vamos como a contextualizarlo un poco, como bien dice nuestra compañera, ¿no? Gala Victoria, que le costó trabajo entender las escuelas, sí, alejándolas de los contextos históricos. Rusia fue la primera escuela de geografía física. ¿Por qué? Porque Rusia tenía que levantar, con Pedro el Grande, con el zar, tenía que hacer un levantamiento de tierras y un etiquetado de todos los recursos naturales que tenía, para en función de ello hacer la administración. Es la escuela más básica, la primera de planeación, y tiene mucho que ver con geomorfología y con edafología. Les interesaba saber qué había en su territorio y a partir de eso empezar a hacer la planeación y la explotación de sus recursos naturales. Desde esa perspectiva podemos entender que para ellos la geografía humana y para ellos la geografía física es más importante porque tiene que ver y está asociada con la gestión y administración y explotación de recursos naturales por el hombre. La actividad humana sí es relevante, porque evidentemente va a haber una explotación y va a haber un uso de esos recursos, y sí queda integrado, pero no como la parte protagónica. Sin embargo, hay otras escuelas que dicen, no, es que el ser humano, por ejemplo, la escuela de Sauer, que también llega a Berkeley, dice, no, lo importante es ver el hombre en su contexto cultural, y a partir de su contexto cultural entender cómo se apropia del paisaje y del territorio. Sauer sí es una clasificación más clara de esos dos conceptos, pero para la geografía rusa es indistinto. Y es indistinto porque tiene como primera base comprender qué hay, sin tener la preponderancia de un componente sobre otro. Y hasta el día de hoy la escuela rusa es muy criticada justo por ese objeto. Nosotros no vamos en la búsqueda de un problema, nosotros vamos en la búsqueda de entender todas las variables que hay, todos los componentes que inciden en una región, y en función de eso empezar a hacer la planeación de qué es lo que está deteriorado, qué es lo que sí sirve, qué es lo que no sirve, qué es que hay que mitigar, qué hay que controlar, qué hay que conservar. Es una perspectiva diferente al paisaje, que no está ponderada por una visión en específico. Cuando yo hablo de una visión en específico, hablo de mi gusto y preferencia por una escuela o por otra. En el caso de nosotros, de la escuela de paisaje, muchas veces hemos encontrado una importancia muy relevante a las modificaciones que se le hacen al paisaje. Estas desde una perspectiva cultural, desde una perspectiva ambiental, desde una perspectiva ecológica, de una perspectiva económica. En fin, nosotros tenemos que englobar la mayor cantidad de información para poder encontrar qué alternativas tenemos para proponer diseño. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que es un brinco, pero sí es importante que entiendan que la escuela de paisaje está integrada por muchísimas miradas y muchísimas metodologías que distan una entre otra y que tiene como objeto principal un enfoque en particular que las caracteriza y las agrupa en sus métodos y en sus aplicaciones de análisis y en sus aproximaciones al paisaje. Es necesario entenderlo porque en función de eso nosotros vamos a elegir qué escuela es la que queremos hacer o estudiar o practicar en nuestra vida profesional, ¿no? Aquí en el caso de arquitectura de paisaje, creo que solo trabajamos con paisajes culturales y es esa mirada la que se utiliza, que no es necesariamente la escuela de Berkeley, sigue siendo la escuela de Yamaha con la construcción de unidades ambientales, pero eso también lo vamos a ver más adelante. Solo sí quiero ser como muy enfática en que pueden chocarles la mezcla de conceptos, pero mucho tiene que ver el enfoque en el cual cada escuela se aproxima al paisaje y qué prepondera de cada uno de sus componentes. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Espero haber respondido un poco esa cosa que te choca, que los mezclen, sí, pero porque no hay una diferenciación. Para ellos todo eso es paisaje, todo eso es una gran bolsa donde también entra el ser humano con sus actividades y solo que esté afectando o deteriorando va a ser preponderante, porque todos están como al mismo nivel jerárquico de importancia, ¿no? Ninguno es más importante que otro. Es la adición de componentes lo que te permite entender que ese sistema de relaciones en un paisaje determinado está deteriorando o conservando o destruyendo un paisaje en específico, ¿no? O bien enriqueciéndolo. Es como diferente la percepción, la concepción. ¿Alguien más, chicos?
¿No? Bueno, vamos entonces a todos les llegó como el link del Jamboard. Vamos rápido entonces. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Déjenme ponerla completa. Bien. Vamos a ver. Aquí les estoy mostrando la actividad del día de hoy. Técnicamente vamos a trabajar, van a generar, en función de todos hicieron la lectura, en función del tema que más te llamó la atención y que tienes más interés en discutir, quisiera que se formaran grupos de 5 personas, son 5 tópicos, ¿no? Y se agrupen según los temas y la numeralia que estamos viendo ahorita en pantalla. El primer tema sería Geografía del Territorio y del Paisaje, que es el primer compendio de discusión que nos propone Eduardo Martínez Pisón. El segundo es el concepto de paisaje, que aunque ya lo venimos trabajando desde las lecturas anteriores, sería muy bueno hacerle una revisión hoy para que lo podamos discutir. La parte 3 sería las aportaciones básicas desde la geografía del paisaje, que son las diferentes escuelas. 4, estructura, forma de contenidos. Y el tema 5, o subtema 5, sería la concepción cultural y moral del paisaje. Sí me gustaría que trabajen bajo ya saben, Jamboard, ustedes pueden ir creando y editando sus páginas, pónganle por favor sus nombres a cada equipo y díganme qué tema es el que desarrollarían, ¿les parece? Todos tienen acceso Creo que no tenemos el link. ¿No? Ok. No. Veamos. Si es tan amable, por favor. Sí. Espérenme. Déjenme rápidamente encontrar. Oye, es que estas cosas. Listo. Denme un segundo para mandárselos. A ver, se los voy a mandar vía el chat. Porfa, díganme si sí se pueden conectar. Sí, ya están todos. Bien. Sí, creo que sí. Perfecto. Ahí vamos. Todos pueden editar, ¿verdad? Porfa, verifíquenlo. Ya saben, voy a dejar esta sesión abierta. A las 12:30 empezamos y regresamos a la 1. ¿Está bien con media hora? Organizarse. Vamos a ver. Vamos. ¿Quién empieza entonces? ¿Quién dice yo? Empecemos. Empecemos entonces por geografía del territorio y del paisaje. Está Miriam, Jenny, Citlali, Fer, Mario, Mafe y Les y Josh. ¿Quién de ellos va a ser el que va a exponer?
Ay, ahorita cierras, Es ¿no? Mario. Perfecto. Ya está Mario conectado. Sí. Súper. Sí, esperamos. ¿Ya me ven? Sí. Bueno. Pues lo que hicimos mi equipo y yo, pues fue dividir la diapositiva en los dos, en las dos definiciones que tenemos, que es territorio y paisaje. Y pues bueno, en territorio al menos en la lectura se considera como un hecho geográfico, un poco, un poco independiente del ser humano, aunque pues es una construcción hecha por el humano. Y ya el paisaje tiene que ver más con la identidad y es un valor que se lo da la propia sociedad en la que se ve inmersa. Y no sé si gustan agregar algo más. Sí, lo de, bueno, el territorio que es como esta parte que vemos y lo que muchas veces como arquitectos paisajistas manipulamos. Y sí, lo del paisaje, bueno, ambas estructuras que son territorio y paisaje, lo concluimos que son una estructura espacial, uno en forma física y el otro en la forma mental de los seres humanos. Bueno, que los seres humanos conciben como estructura espacial. Uh-huh. Ok. ¿Alguien más? ¿Equipo ya terminaron? No, y pues también pues recalcar que territorio y paisaje pues van de la mano y crean una sola estructura espacial. Uh-huh. Y también que el paisaje, digamos, sí afecta al territorio, digamos, territorialmente hablando y culturalmente, y enlaza al territorio con otros procesos, como lo serían procesos económicos. Uh-huh. Sí, pues creo que sería todo. No sé si alguien del equipo guste agregar algo más. Creo que no. ¿No? Ok, esto para la siguiente, para la sesión en la que vamos a ver región, es importante llevarnos en la mente esta idea de economía del territorio. Sí, sí quisiera que la guarden así como en su cabecita, así como el espacio geográfico funcional. Esos son como dos conceptos bien interesantes que vamos a abordar la siguiente sesión. Perfecto. ¿Alguien más quiere compartirnos algo con relación a geografía del territorio y del paisaje? Aunque no haya sido el tema que le tocó o que decidió exponer. ¿No, chicos? Ok, entonces, ¿quién va a ser el siguiente en exponer? Hablamos de el tema que sigue, es el concepto de paisaje. Está Arthur, Noé, Gala, Diana Pérez, Diana Peña y Leticia. ¿Quién de ustedes va a ser el que va a exponer? Bueno, yo voy a empezar. Perfecto. ¿Ya se ve? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Ahí está. Bueno. Aquí el paisaje es entendido, bueno, aquí habla un poquito la lectura sobre que el paisaje es entendido como una escritura, llega un punto que es entendido como una escritura tanto como para un individuo que tiene que es el lector de esa lectura de las expresiones geográficas.
también adquiere valores particulares respecto a lo que sería la cultura, la literatura, lo que sería lo pictórico, lo interpretativo, y también se le da un valor moral. Esa es la diferenciación entre lo que sería el paisaje y lo que sería el territorio. El paisaje no solo es apreciado respecto a lo que sería el territorio, sino que... Ay, no veo. Mm, el paisaje también es como un panorama eh, o como un entorno percibido. Ujú. Ese se podría también, bueno, lo pone como sería un territorio, pero culturalmente. Un paisaje resulta en una combinación de lo que serían elementos geográficos integrándose y organizándose espacialmente entre unidades de paisaje. También hay una frase que habían puesto que es: sin el ser humano no hay paisaje y sin paisaje no hay ser humano. Mm, Bueno, eso es con lo que yo comienzo. ¿Quién seguiría? Nosotros resaltamos 3 puntos de esto y el paisaje como producto geográfico, lo que nos dice que un paisaje está conformado por unidades de menores dimensiones y escalas que se fraccionan en ellas sin perder su conjunto. También como rostro de la Tierra, que el paisaje no solo presenta volumen, también posee un rostro, que es el aspecto visible de una estructura territorial. Y finalmente, el paisaje como la historia que cuenta la cultura cambiante de un ser humano, que nos dice que el peso de la acción humana da lugar a cada civilización que haya generado sus propios paisajes a través de la historia. El paisaje debe considerarse como plasmación formal integradora de todos los componentes, tanto naturales como humanos. También ya como para finalizar, pues el paisaje se ha visto como una forma y espacio con rigurosidad, como es algo que se puede oler y escuchar, no solo que sea visible. También tiene una configuración con varios territorios y que es cambiante, puede ser dinámico o cambiante por la forma de la naturaleza. La percepción del paisaje en su apogeo durante el romanticismo, ilustración y el renacimiento, donde empezó esta concepción o este concepto del paisaje. El territorio está compuesto por la suma de la naturaleza y la economía, en algunos términos también de su apogeo, ya que el territorio más la mirada del paisaje, la mirada del hombre, perdón, es igual al paisaje mismo. Y ya para finalizar este concepto, el concepto de paisaje es implícitamente integrador por relacionar distintos constituyentes, por su tradición cultural y científica con diversos contenidos, siendo principalmente los percibidos visualmente como otros modos de entendimiento. Lo conciben como la configuración de territorios, como formas de los espacios que cambian dinámicamente. Sí. Y ya, eso sería todo por parte del concepto de paisaje. Muy bien. Hay 3 conceptos o una idea central que nos tenemos que llevar, y es la unidad de paisaje. La unidad de paisaje que conformamos, pero que no está desarticulada, sino es producto de nuestra aproximación al análisis del propio paisaje en toda su dimensión. Ese también quiero, por favor, que lo guarden como en su cabecita, así como lo vamos a jalar para las siguientes sesiones cuando trabajemos con unidades de paisaje. ¿Alguien más quiere trabajar, bueno, exponer o compartir algo con relación a este concepto de los otros equipos? ¿No? Ok, bueno, es importante resaltar que en esta materia vamos a abordar el paisaje en toda su magnitud, pero en términos metodológicos la vamos a revisar como producto geográfico. También quisiera que se lo lleven así como en la cabecita, que no hace menos a los demás, pero que sí es importante entenderlo porque es la aproximación que vamos a tener en las siguientes sesiones. Perfecto. 3 aportaciones básicas desde la geografía de paisaje. ¿Quién nos va a hacer favor de exponernos? Yo, permítame.
Súper, vamos, Reinaldo. Ahorita te ayudo, Rey. Sí. ¿Ya se ve? Sí. Ok. Vale, pues nosotros elegimos el tema de aportaciones básicas desde la geografía del paisaje. Incluimos las escuelas y unas concepciones. Quisimos empezar con la configuración del territorio, ya que aquí se abordan sistemas de relaciones, también se trata al paisaje como una configuración. En esta, como es un conjunto de muchas cosas, se estudia su morfología y también pues las configuraciones territoriales obedecen a distintos hechos, ya sea geográficos, históricos, sociales, económicos, pero también a estructuras y dinámicas naturales. En cuanto, bueno, también en algunos aspectos geográficos, los elementos destacados de la geografía, por ejemplo, de un paisaje, se conocen también como unidades de paisaje. Y bueno, ya presentaríamos las escuelas. Bueno, cada escuela tomó su postura, por ejemplo, la escuela alemana. Ahora sí que para separar estos dos conceptos de paisaje lo divide en lo que sería la geografía física, que sería el natural, y el cultural, que sería como geografía humana. En este plasma la morfología de las estructuras evolutivas de los espacios terrestres. La escuela francesa toma el paisaje de una forma más tangible, como espacial, como aquí dice como un género agrario urbano, que es lo que nos da de ejemplo en su época, ¿no? El paisaje también como producto geográfico, objetivo y funcional, y da una lectura de las expresiones geográficas de la Tierra. La escuela rusa lo toma de una forma más numérica, se podría decir, ya que toma los recursos del paisaje, la obtención de los datos, formando diferentes niveles de tratamiento cuantitativo, y lo denomina como geografía molecular de los espacios naturales productivos, ¿no? La escuela española. Bueno, aquí habla que la escuela española lo toma desde un ámbito más estético, literario, pictórico. Aquí nos habla sobre Otero Pedrayo, que según él, que fue, lo ponen así como una geografía para los sentidos y la razón. Esta habla del paisaje como un acumulador y testigo histórico geográfico. Mientras que la escuela norteamericana hace una fusión de lo que es el posibilismo francés y el paisaje cultural tomado desde la postura alemana. El paisaje como una expresión de lo sintético de una región natural. Ok. Esta parte es bien importante. Es la escuela que nosotros estudiamos, o que vamos también a ver aquí, y es el paisaje como una expresión sintética de una región natural. La próxima semana vamos a ver región natural y un poco las actividades que ustedes busquen esos conceptos. Al final de clase, al final de las presentaciones les explico la dinámica. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario sobre este tema de la lectura? Sí, yo tengo una duda. ¿Quién vino? Es un poquito también, bueno, de hecho creo que es relacionado ya con le la dijiste pasada, que se muevan cosas en su casa. Bueno, la lectura estaba como en esta parte de ¿A dónde? la geografía del paisaje, pero justo hay una frase que dice que el paisaje no solo es una figuración, sino es una configuración, pero no entiendo bien a qué se refiere configuración y configuración. No, la verdad que, no, pues como configuración estoy es como más haciendo compleja trabajo y así. Y pues, o sea, se empiezan a relacionar diferentes sistemas, pero no entiendo bien lo de figuración. Cuando hablamos del paisaje figurativo, estamos como hablando de esta idea del paisaje percibido, ¿no? ¿Ya se fue? Que tiene esta carga bien interesante, que tiene que ver con del trabajo que tenía antes, ¿no? Con todo lo figurado que una imagen, sí. que un territorio o un paisaje en el cual yo crezco
voy creando dentro de mi mente, ¿no? Las relaciones y también ahí entra la identidad que voy configurando en mí como individuo y después como colectivo con relación a la región en la que vivo y sus paisajes, ¿no? Por ejemplo, una cuestión figurativa ¿Y que no tienen su teléfono? Podríamos decirlo así, una expresión figurativa del paisaje. Lo O podemos sea, mi tía Rosa, la Dani. Acuérdate que hoy es cumpleaños de la Dani. Con los huipiles, ¿no? Los bordados que las señoras hacen, donde empiezan a reflejar justo la configuración del río, de las plantas, los animales y todo lo que van encontrando en sus territorios. Eso podría ser la abstracción del paisaje cotidiano que ellas viven y lo representan, en las que ellas viven y se desarrollan y lo representan en una obra que en este caso sería un huipil. Sí te quedó como claro, y el configurativo tiene también más que ver en cómo lo traduzco de algo tan abstracto como es mi comprensión de ese paisaje para hacerlo también como más operativo, ¿no? Cómo lo empiezo a analizar, cómo me acerco o cómo lo empiezo a caracterizar, ya no desde una perspectiva figurativa de esta cuestión poética con relación al paisaje en el que habito, sino en una cuestión ya más analítica en el que probablemente me podré separar un poco yo de la observación. Entonces ya tiene una semana. Y lo empiezo a observar desde otra mirada. Ah, ¿no? pues se vino cuando ¿Sí ustedes se vinieron. ¿Sí fue como clara o no? Sí, Bueno, ajá. bastante. Sí me quedó muy Pues claro. sí, de aquí, pues de allá a México se ahorra el paisaje, Gracias a son ti. 200 ¿Alguien pesos. más? platicado con tu papá un rato. Ese día que estuvimos. Tengo una pregunta. Aquí entra también lo que Pero- sería la distinción entre lo que sería el paisaje y Ya el después se territorio. quedaron los dos solitos. Ah, sí, porque cada Pero escuela tu va a papá se tener, puso va platicando a normal, y el Carlos usar ya esos Y mi mamá en la mañana conceptos me de dijo, "Ay, manera ¿por qué dejaron a mi distinta. hijo con Hay Silvita?" para Digo, quien "Ay, el a ver, paisaje me y van el a hacer algo territorio el son silbido". distintos, ¿no? Hay para Y quien ya el bajó el paisaje Carlos y le dije, solamente, "¿Qué, el güey? ¿Tienes paisaje y algo con el territorio son silbido?" Porque mi iguales. mamá Por está ejemplo, para la bien escuela preocupada, rusa, que, "Ay, ¿por qué el te enojas?" paisaje y el No, territorio no, platicamos. son lo mismo, ¿no? Porque Pues de hecho sí. paisaje, ni siquiera se entiende una disociación, A lo mejor sí porque le el costó paisaje, trabajo, por pues, eso es un concepto Ay, integrador. mi mamá, Ya no yo está le tendría ya más no miedo a un entra en marihuano conflicto con relación que a a la un definición de güey que lugar, habla con territorio y espíritus, la paisaje, neta, de lugar y ¿no? territorio, ¿no? Sí, O sea, el porque territorio, puedes si lo Un alguna vez lo han marihuano. leído con El Lefebvre, otro también, decía pero... que esto es como el que acuña bueno, Pero, es la referencia más pero inmediata cuando a se él habla ya de lo territorio. sabemos Lefebvre controlar, dice, no, ¿no? no hay territorio Al si no hay marihuano cultura no. humana. O sea, si no hay humanos usando un lugar, ¿no? El territorio es un Ajá. producto cultural de apropiación y manipulación y uso de ese espacio o de ese lugar. Y en cambio, y por otro lado hablamos, por El ejemplo, de las chisme. escuelas naturalistas que dicen, no, es que sí, está bien, pero la actividad Ajá, no. la actividad humana no es determinante en el uso o configuración de un lugar. Entonces necesitamos un ¿Comprar? concepto aglutinante. Ay, Y esto tiene tianguis. mucho que ver con una tradición que es la tradición Manland o No. hombre naturaleza. Y también en ese tenor las escuelas se dividen, ¿no? Habrá quien diga, son iguales, no hay una relación jerárquica, ¿no? Entonces, paisaje, territorio, naturaleza van a ser el mismo paquete y se estudian igual, sin preponderar uno u otro. Sí. Y hay quienes dicen, la escuela de Sauer dice, no, ¿saben qué? Es que es importante separarlas, ¿no? Porque es más porque el paisaje no existe sin el hombre y el hombre no existe sin el paisaje, y empieza a ver como estas divergencias. Lo que debemos de tener claro es que cada escuela tiene su propia carga epistemológica y el propio uso de sus conceptos. Aquí lo interesante es cuál de estos conceptos, y por eso es enriquecedora esta lectura y en principal estos aportes, cuál de estos enfoques a ustedes les puede servir para realizar su práctica, ¿no? ¿Con cuál de estos ustedes se sienten cómodos? Porque finalmente cada una de estas escuelas tiene su propia metodología, en el cual para definir sus regiones y sus unidades de paisaje van a ser completamente diferentes. No todos van a tener como principio la definición geomorfológica, ¿no? Habrá otros que tengan las culturales. Y entonces esa selección de valores o de componentes que integran una región está muy determinado
por la preferencia de cada escuela, ¿sí? Quizá entrar a la discusión de territorio-paisaje, a grosso modo, es de alguna manera improductivo si no lo ponemos o si perdemos de vista la escuela que lo está manejando. ¿Sí me di a entender? Sí. Cada escuela lo asume de diferente manera. Entonces, aquí lo interesante es, si para ti ninguna de las escuelas que hay te ofrece una respuesta, bueno, entonces ahí podemos hablar de una discusión teórica más compleja. Pero si alguna de estas de repente te checa y dice, sí, creo que puede ser esta, o creo que esta me acomoda, y después voy viendo cómo integro los conceptos, perfecto, ¿no? Vas jugando con eso. Pero, por ejemplo, aquí no sé cuántos de ustedes tienen como esta idea de que el paisaje parte de un corte completamente naturalista, ¿no? Que sin los recursos naturales no podríamos hacer nada. O sin la naturaleza. Por favor, así como que levanten su mano. ¿Cuántos piensan que eso es el sustento de toda una región? No. Bueno, yo estoy más desde la parte cultural, ¿no? Desde cómo lo ve cada individuo, porque, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, a lo mejor una ciudad y puede ser un paisaje concebido desde mi perspectiva, también puede ser ver una selva y puede ser otro tipo de paisaje, ¿no? Pero, sí. Okay. Pero si tuvieras que hacer una aproximación para estudiarlo, ¿qué variable o qué componente sería el más importante para ti? El uso de una civilización, o el cómo lo ve esa civilización, se podría decir. Ajá. Ese sería como que el factor más Ahí es lo más operativo. Necesito que des como un salto cuántico. Hablamos de que para ti lo más importante es la manifestación cultural en una región urbana, por ejemplo, ¿no? O en un complejo urbano. Si tuvieras que hacer una primera aproximación para analizar ese espacio, en términos ya operativos, analizar qué elementos o componentes de esos espacios que integran todos esos espacios elegirías. El ver cómo la población lo ve es un poco complicado, porque para poder obtener esa información tendrías que hacer muchos estudios de campo para poder tener muchas entrevistas y poder llegar a una conclusión cultural global, o un poco más detallada de lo que un libro o un anecdotario te podría dar. Si lo piensas en términos más operativos, así aterrizados más a un dato que pudiera decirte, a grosso modo, darte una generalidad de esa región, ¿cuál sería el primer dato que decidirías ver, por ejemplo? Bueno, en mi caso sería la historia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en ese sitio? ¿Cómo se ha ido transformando? ¿Cómo haces operativo en términos de cartografía y de mapeo? ¿Cómo bajas la historia en una cartografía? En una cartografía. Ajá, sí, es que ese es el tema. Cuando nosotros elegimos una aproximación para estudiar el paisaje, tenemos que pensar que todo lo que nos inspira está padrísimo, no lo debemos de perder de vista, pero lo que sí tenemos que llegar a aterrizar es cómo hago operativo esta información que para mí es importante, ¿no? Por ejemplo, tú me dices la historia. Bueno, ¿cómo plasmo la historia en una cartografía que al momento en el cual yo sobreponga otras capas pueda ver de manera evidente qué está pasando en un territorio o en otro? Bueno, aquí en el chat comentaron más o menos de lo que serían las divisiones territoriales, que podría ser, cómo fue dividiendo, cómo fue ganando a lo mejor territorio a un lado, territorio al otro. Así. Ok. Sí, solo quiero que no pierdan eso de vista porque justo lo vamos a ver en las próximas sesiones. Entender que muchas de las cosas que queremos trabajar
o sea, cuando al momento de que las queremos hacer operativas, resulta muy complejo. Y al menos cuando las queremos forzar, cuando empezamos a forzar información para poder asimilar o analizar un espacio, podemos cometer el error de la invención. ¿Qué? Y entonces ya no estamos siendo objetivos al Dame analizar, uno, tú. porque queremos amalgar una información que Agua, no se va a cerrar, se va a necesariamente cerrar, se va a cerrar. nos va a ayudar a comprender un territorio o un paisaje. Uno naranja. ¿Sale? Solo es eso. Tenemos que pensar que todas nuestras, el complejo de preferencias Pues sí, en el usar la escuela alemana, la francesa o la rusa, se han consolidado a través de la historia por sus métodos, ¿no? Porque tienen una metodología para hacer operativo lo que quieren expresar, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, para mí lo más importante es lo cultural, bueno, entonces tengo que ver esa cultura cómo se sienta y se asienta más allá de la historia, porque si te vas a estudiarlo a través de la historia se te hace interminable. La evolución del hombre en una región puede llevar como América Latina 500 años. Entonces, ¿cómo haces el recorte para poderlo hacer operativo y llegar a una propuesta de diseño, que es el objetivo fundamental de usar un método? ¿Sí me cachas? Sí, ya. ¿Sí? Sí, una parte padrísima es poder tener el contexto histórico, sin duda, siempre y cuando sea un medio que te permita a ti aterrizar una propuesta de diseño, que ese es el objetivo de utilizar una metodología y ese es el objetivo de ver todas estas escuelas y las aportaciones que nos ofrecen, ¿no? No podemos perder de perspectiva que nosotros vamos a diseñar y tenemos que toda la información que vamos a recabar nos tiene que nutrir, la tenemos que poder cartografiar y la tenemos que poder interrelacionar para poder descubrir con ojos nuevos qué es lo que está sucediendo en una región. Ahora bien, esa aproximación también tiene sesgos, porque somos seres humanos con preferencias, ¿no? Preferencias en el uso de la información, en nuestras fuentes, en la forma de cómo lo pensamos, cómo lo procesamos, y ciertamente va a haber rasgos y va a haber sesgos, ¿no? Pero intentemos que sean los menores, y por eso me gusta que trabajen en equipo, porque eso nos permite tener diferentes perspectivas y ir reduciendo los sesgos en nuestros análisis, ¿vale? Ok, gracias. Va que va. ¿Dudas? ¿Preguntas en relación a aportaciones básicas de geografía del paisaje? Sí, yo sí quería, bueno, creo que, o sea, revisando ahorita otra vez, por ejemplo, en el caso de Noé podría ser o sea, hablando sobre la aproximación, sería, por ejemplo, lo de la escuela alemana, que, bueno, o sea, creo que es la que se podría relacionar un poco más, que es la parte del paisaje cultural y del paisaje natural, pero, bueno, creo que no profundiza mucho la lectura sobre la escuela, pero creo que, o sea, no sé si entendí bien, si es eso a lo que se refería, como que la metodología de la escuela alemana sería la que nos podría ayudar a hacer operativo ese estudio. Todas te hacen operativo, o sea, todas te los hacen operativos, ¿no? Todas tienen su propio método y su metodología para que logres construir tus unidades de paisaje, ponderando uno u otro contenido, ¿no? De hecho, también la escuela francesa lo tiene. Por eso es que no seamos les pido aquí que sean como de mente un poco más abierta, porque no necesariamente una escuela con un método te va a llevar, sí, o sea, por ejemplo, en el caso de paisajes culturales y geografía humana, sí, la escuela alemana es muy buena, pero también la escuela alemana ha desarrollado esta parte súper dura que tuvo de influencia con la escuela rusa, que es el geosistema, ¿no? Entonces, no son tan puristas porque todos han tenido procesos de evolución y de contraevolución. Si hay alguien que discute mucho, y hasta en artículos interminables, conceptos, metodologías y escuelas, es la geografía. Entonces, sí tomémoslo como un parámetro, pero al final del día, todas las escuelas se enriquecen de sí mismas, ¿no? Por ejemplo, una aproximación muy interesante es la escuela norteamericana con Sauer, ¿no? Sauer es alemán, y después de la Segunda Guerra Mundial llega a Norteamérica y se pone a dar clases en la escuela de Berkeley. Y la escuela de Berkeley es la escuela en Norteamérica por excelencia de geografía cultural y de paisajes culturales, ¿no? Entonces,
viene de la escuela alemana, pero él aquí forma también parte de la escuela norteamericana. Entonces, como todo el cúmulo de conocimientos, siempre tienen aproximaciones y van enriqueciéndose también de sus propios métodos, ¿vale? Aquí más bien es pensar, sí, una escuela puede ser el camino, pero ¿qué indicadores o variables tengo yo que integrar en mi estudio según la región que yo ocupo para poder comprender la dinámica de un territorio, de un paisaje en específico? ¿Vale? Vale. ¿Alguna duda, Fer? ¿Quedó claro? ¿Te confundí más? No, sí quedó más claro. O sea, sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una pequeña duda. Dile. Lo que comenta de bajar todos estos datos independientemente de qué escuela queramos utilizar, ¿es absolutamente posible con todo, aunque esté como fuera de lo que mencioné hace un momento de que si ninguna escuela nos ofrece el enfoque que queremos y entramos en una discusión más profunda, si nos salimos de eso, aún así es posible bajarlo a datos, como menciona, o sería bueno tener limitantes para no explorar? Recordemos que vivimos en la era de los datos, ¿no? Si hay algo que se produce ahorita en el mundo de forma brutal y automatizada y casi al día, son datos. Comúnmente en la academia estamos acostumbrados a que nos digan que hay 5 escuelas y nos tenemos que alienar a una para poder desarrollar un proyecto, porque es la primera aproximación, ¿no? O sea, al final del día, aprender un método no está mal. Lo que sí tenemos que hacer es entender que aventarnos el tiro de hacer algo nuevo implica también construir un método. Entonces, si tú tienes claro cómo quieres construir el método, por supuesto que puedes hacerlo. ¿Y cómo lo vas a hacer operativo, no? Porque ese es el tema. El tema es que yo puedo construir un método en mi abstracto intelectual, pero al momento de hacerlo operativo y bajarlo a diseño, puede ser que no lo logre. Pero eso no significa que esté mal, ¿no? Solamente ese camino que elegí era inadecuado porque quizá estaba excluyendo otro universo de datos. Entonces yo puedo de repente agarrar y volver a generar otro catálogo diferente y otra forma operativa de cómo resolverlo, ¿no? Recordemos que la metodología al final del día tiene 4 fases, ¿no? O sea, tiene primero una parte de carga epistemológica muy fuerte, en el que dice, bueno, yo creo y parto desde estas teorías o desde estas perspectivas de la vida y de las relaciones, en este caso del hombre con la naturaleza. Esta es mi epistemología. Yo creo en la tradición man-land, que es la tradición hombre-naturaleza, donde ellos dos están peleados, ¿no? Pongámoslo, porque todo el mundo prefiere uno u otro, pero ninguno establece estar peleados, ¿no? Estar en contra. Entonces voy a demostrar de manera operativa, es decir, con un método, cómo esta disociación existe y voy a entregar una serie de resultados, ¿no? Voy a crear una hipótesis, voy a tener mi método de análisis, voy a armar toda la metodología, voy a hacer paso 1, paso 2, paso 3, enuncio mis tareas, elijo mis variables y corro el modelo, ¿no? Finalmente lo que estamos haciendo es construir un modelo y eso es a lo que llegamos cuando generamos unidades de paisaje y cuando llegamos a construir o a proponer nuestras estrategias de diseño. ¿Sí, Axel? O sea, que sí puedes hacerlo. Si quieres hacerlo, sí puedes hacerlo. Sí, muchas gracias. ¿Algo más? Creo que no. ¿No? Pasemos a la que sigue entonces. 4. ¿Quién nos expone la parte 4? Es decir, estructura, forma y contenidos. ¿Quién nos presenta? Yo empiezo. Ok. Bueno, estructura, forma y contenidos es un tema que tiene una visión analítica y que a partir de la suma y combinación de estos 7 elementos que se muestran aquí, se puede entender el paisaje. El primero es la estructura,
Este nos habla de su articulación y transformación de los elementos, forman la estructura y que esta estructura no está cerrada, sino que está abierta a los demás elementos. La segunda es la forma y la faz. Esto se refiere a lo que se puede percibir visualmente, como el volumen, la textura, y esto se puede hacer a partir de un análisis propio o muy intuitivo. Ok, yo voy a hablar de las unidades y los contenidos generales, que, o sea, las unidades, este apartado de forma y estructura nos hablaba de que es más como medir y cuantificar el paisaje, que es como en la escala, la configuración de la trama según su geografía interna y este proceso de asociar y desasociar, que pues posiblemente tienda a una desfragmentación o más bien una fragmentación. Y de los contenidos culturales es este producto de que se llega a ellos solo a través de la experiencia. O sea, uno tiene que vivir ahí o más o menos para poder tener un contenido cultural de este paisaje. Y el significado que le da la cultura o más bien la población calificará el valor del paisaje para cada habitante, ¿no? Y pues se llega a ellos como un paisaje con un legado social, cultural e histórico y como dones geográficos, ¿no? Que dependen más que nada de dónde esté establecido cierto pues paraje, por así decirlo, para que este mismo tenga un valor de acorde a su geografía. Sí. Ok, bueno, yo les voy a hablar de los elementos, los cuales pues, pueden ser múltiples y diversificados. De igual manera, pues se encuentran jerarquizados. Es necesario entenderlos para así poder definirlos de acuerdo pues a la mirada del observador. Y pues también a la función, ¿no? La función que es una forma formal y la relación que tiene con el contexto, ¿no? Cómo se vincula un paisaje y cómo se vinculan todos estos elementos materiales en el espacio geográfico que lo rodea. Y finalmente está la evolución de las existencias dinámicas, que básicamente hablan de cómo se transforma un paisaje de sus elementos a lo largo del tiempo, ¿no? Ya sean tanto físicos como sociales, y cómo estos se vinculan a todas esas transformaciones que suceden en conjunto, pues, geográficamente para la construcción del paisaje. Súper, muy bien. ¿Alguien tiene, perdón compañeras, terminaron? Sí, ya eso es todo. Muchas gracias. ¿Algún compañero que tenga algo que agregar a estructura, forma y contenidos? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Ok, entonces vámonos al tema siguiente. Vamos a ver qué nos expone. Concepción cultural y moral. Sofía, Ronit, Marlene y Octavio. Bueno, en esta parte algo de lo que podemos ver es cómo varía justamente la percepción cultural en el paisaje, cómo es que las escuelas cambian mucho su forma en la que lo interpretan, mientras que en la francesa se ve cómo es que el paisaje modifica al humano y viceversa. En algunas otras trabajan como más con datos mucho más duros, como es la escuela rusa. Y de esto vimos el valor que tiene o que puede perder el paisaje, dependiendo de la cultura, y cómo es que si se llega a perder el valor que existe, implementan lo que son las políticas del paisaje. Que en este caso creemos que se refiere más a la gestión de aplicación de leyes y demás, ya que ya no hay límites morales que
que te detengan a la modificación de este. Entonces se aplican los límites pues ya políticos. No sé si alguien de mi equipo quiera ayudarme con esta parte. Bueno, sí, como ya lo mencionó Axel, perdón, la política está relacionada con con el aspecto moral, ya que es A mí necesario me resalta para... mucho de esta parte del texto. Sorry, mi internet está horrible y perdón, Sofía, continúa. Sí, nada más digo algo rápido y ya para que te deje hablar. La moral está relacionada con la política, ya que es necesario implementar políticas para generar un respeto hacia las áreas naturales, que es lo que hace mucha falta aquí en México. Y respecto a la identidad y la cultura, pues están muy relacionadas, ya que la cultura es lo que, bueno, más bien cómo se relacionan las personas con el paisaje, eh, es lo que las dota de identidad y además esto es lo que permite pues que generen una identidad colectiva y y que se relacione el paisaje de manera espiritual y sentimental. Y pues creo que ya sería todo de mi parte para que continúe Ron. Ok. Ay, no, perdón, es que mi internet estuvo horrible y se traslapó con... Perdón. Pues creo que ya dijeron bastante de lo que hablamos, pero algo que me resaltó mucho a mí fue que el autor cita a Le Corbusier con la ciudad, o bueno, haciendo alusión a la ciudad y cómo es que la ciudad es tomada como los paisajes urbanos que son influenciados, más bien, que influencian a los individuos. Entonces es como esta idea de que el paisaje te va influyendo, pero tiene este trasfondo político como ciudad. Entonces, pues solo como haciendo una reflexión sería, pues no olvidar como una crítica hacia las políticas, que al final al hacer una política del paisaje, pues va a ser como la traducción de la política en el sistema que se vive, en el sistema social o económico. Entonces, pues creo que esa sería como una crítica para hacer. Y ya. No, que además lo que dice Ronita es bien importante. Y es importante porque forma parte de una visión. Por eso comprender que el constructo ciudad tiene la forma que tiene, porque es producto de una visión, es muy importante. En regional ustedes es lo que van a trabajar en 7º y 8º semestre. Por eso es importante que conozcan primero que hay muchos enfoques y cada enfoque tiene una visión y esa visión pondera como importante uno u otro aspecto, ¿no? Entonces, en efecto, las visiones que logran trascender y se imponen o se gestionan y se trabajan en los cotos de poder van a tener como reflejo las ciudades que tenemos el día de hoy. O sea, por ejemplo, vamos a citar un ejemplo, París. París tiene un buen de áreas abiertas, ¿no? De parques públicos. Estados Unidos tiene muchísimos parques públicos, pero si entendemos por qué París tiene muchos y por qué, por ejemplo, Nueva York también tiene muchos, vamos a entender dos cosas bien distintas, que en el caso de las áreas verdes en Nueva York tiene más que ver una relación directa de la plusvalía de las zonas o de los espacios de las colonias o de los distritos, mientras que en París tiene que ver con una política de salud pública. ¿Sí entendemos la diferencia? Sí. Y entonces eso hacen las visiones, eso hacen las políticas y eso se ve reflejado en las ciudades. Lo que dice Ronita es muy, muy importante y creo que es el extracto más relevante de este apartado. Muchas gracias por el aporte, por bajarlo a la discusión. ¿Alguien tiene alguna duda con relación o un comentario que agregar con relación a toda la lectura? Ya para cerrar este tema y pasar a otro que necesito consultar, que quisiera consultar con ustedes.
¿No? Bien. Muchas gracias por sus láminas, están increíbles como siempre. Me gusta mucho la manera en la cual sintetizan los temas y cómo se organizan y trabajan. Los felicito por eso. Y más porque hacerlo en esta plataforma o de esta manera es complicado. En verdad, una felicitación a todos. Muchas gracias por su trabajo y por su esfuerzo. El segundo tema que quiero tratar es la maestra Daniela Barrañón, que es la que lleva la otra parte del grupo, me habló hoy para comentarme que si estaban interesados en participar en el congreso que se va a llevar a cabo, déjenme verificar las fechas, el tercer coloquio, más bien es coloquio, el tercer coloquio de paisaje, del porvenir del paisaje, diseño del paisaje ante el cambio climático. Es 29, 30 y 1 de octubre. 29, 30 de septiembre y 1 de octubre. El 29 cae nuestra fecha de clase, pero ya me decía que si estaban, que están invitando a los alumnos al coloquio y quería saber si ustedes están interesados en participar. ¿Cómo ven, chicos? Yo no tengo ningún problema en que si están interesados a participar, asistan a la actividad y como ¿cómo se llama? Como la tarea o el trabajo de reporte de ese día sería que me cuenten cuál es el tema del cambio climático que más les llamó la atención, ¿no? De esa sesión de ese día. Más que hacer como un resumen, es si van a ver la hora en la que les toca a nuestra clase, ver la conferencia con que cacha o coincide y sobre eso desarrollar el tema o hacer una reflexión sobre el tema que el ponente presentó. No sé, creo que sí es con registro, sí tienen que registrarse. Sí, yo ya me registré, es gratuito. Ok. Pero sí es entonces, chicos, pues nos veríamos, bueno, si hacemos esa tarea de ir al coloquio, pues estaría bien como entregar un reporte, pero sí, eso sería el cambio de la tarea. Exacto. De hecho, tenemos un asunto. La próxima clase, para el 29, estaba propuesto, si revisan el calendario, una presentación sobre región que les iba a dar yo. Entonces, podemos recorrerla. Ustedes participan en la actividad y la programación que teníamos del 29 del Congreso, bueno, del 29 estaba programado ¿cómo se llama? La presentación que les voy a hacer sobre regionalización, región y tipos de región. Entonces lo que haríamos es que esta actividad se pasa para el 6 de octubre y el día 29, bueno, para el 6 de octubre ustedes me tendrían que estar mandando a más tardar antes de las 10 de la mañana, antes de nuestra reunión, el reporte sobre la conferencia con la cual coincidieron en el horario de la clase. Ok. Y el tema y la reflexión como sobre el tópico que a esa hora estuvieron discutiendo. Disculpe, el coloquio con la maestra Daniela es la de áreas naturales, ¿verdad? No, no sé. Habla sobre... sí, creo que sí es sobre áreas naturales. La verdad no lo he revisado porque yo me inscribí, pero en el de Barcelona. Entonces, y cacha con las fechas. Vamos a ver, miércoles 29. De 10 a 11. Sí, en efecto, son áreas naturales protegidas lo que van a trabajar en la primera mesa de discusión. Bueno, entonces tenemos... va a estar, bueno, es la inauguración. Va a estar Marta Schwartz, ¿no? De 10 a 11 primero. Y la discusión con Cristina, José Luis, Rodolfo. Sí, sería áreas naturales protegidas. Está muy bien que participen en esta y hagamos como esta discusión después de esta lectura sobre áreas naturales protegidas. ¿Les parece? Sí, está bien.
Ya está. Entonces nos vemos el 6, chicos. Y muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias.